Bien, y como lo anunciamos antes del corte, le damos la bienvenida a Paz Gómez, periodista, investigadora y analista política, radicada allá en El Salvador. Con ella en Ecuador, pues, no sé en qué estaba pensando, así que pido disculpas. En Ecuador vamos a hablar de la situación general. Hay una época preelectoral y ayer surgió en las noticias internacionales un posible atentado contra el presidente Daniel Noboa. Paz, buenos días, gusto saludarte, gracias por atender. Buenos días, un gusto estar aquí para poder informarles un poco más de lo que está pasando en Ecuador. Bueno, iniciemos con la noticia que genera el enlace contigo. ¿Qué nos puedes contar que ya se sabe de este posible atentado que sufrió el presidente Daniel Noboa? Bueno, estamos ya cumpliendo el día de hoy 17 días de paro nacional debido a la eliminación del subsidio del diésel, en el que principalmente se ha movilizado los indígenas, la CONAIE y todas las otras organizaciones del movimiento indígena en el país. Y dentro de este escenario de paro nacional, el presidente y el gobierno de Daniel Noboa lo que han decidido hacer es, primero, mover la sede presidencial a La Tacunga, que es justamente una de las sedes de la CONAIE y donde reside el líder actual de la CONAIE, por un lado, y por otro, darse las vueltas al país. Entonces, en estas vueltas al país, en el sur del país, en Cañar, hubo este ataque a los carros, ¿no es cierto?, que iban con el presidente, iba a presentar algunas obras. ¿Por qué ha hecho esto el presidente? Justamente para tomar medidas paliativas al paro, en el que ha entregado bonos, ha entregado tractores en distintos lugares, y en este espacio hubo un ataque en el que básicamente fue una comunidad indígena lanzando piedrazos. Por ahí se ve un par de gases lacrimógenos, y se da este enfrentamiento. Realmente siempre van acompañados de militares también los vehículos presidenciales. Entonces hay un poco de enfrentamiento ahí, pero realmente no es tan grave, sino que antes del paro nacional, una declaración que se dio es que, como estamos en conflicto armado interno por el tema del combate al narcotráfico, todo lo que suceda invoque a la violencia en estos días de paro nacional será considerado acto terrorista y por ende es abordado como tal. Entonces, bajo esa premisa, digamos, un poco se escala el nivel. El gobierno lo presenta hacia Fiscalía como un atentado en el que hubo la posibilidad de querer atentar contra la vida del presidente. Sin embargo, digamos, todavía hay poca información, hay bastante desinformación, más información por redes, entonces cada quien sale con distintas versiones. Sin embargo, sí, hay 5 detenidos que pueden estar, digamos, haber sido parte de los actores intelectuales de este ataque. Paz, yo quería preguntarte, porque muchas veces las noticias salen al exterior de cualquier país y se magnifican, se hacen ver mucho más grandes de lo que son. ¿Realmente en qué situación está el Ecuador? ¿Es una tensión muy muy fuerte la que hay en el país? ¿Es en todo el país? ¿O es un asunto muy focalizado y el resto del país lleva una vida normal? Cada 3 años hemos tenido paro nacional, todos han estado vinculados a la eliminación de subsidios, porque teníamos subsidios a todos los combustibles y obviamente ya era una presión muy fuerte en las arcas fiscales. Ahora llegó el diésel, que sabemos es el que genera la mayor posibilidad de transporte para temas alimenticios, etcétera. Sin embargo, si bien llevamos 17 días de paro, que es casi como el del 2022, que fue el más fuerte, ha sido más focalizado. No estamos en una circunstancia en la que no se pueda movilizar al 100%. Las industrias más afectadas son la agrícola, la florícola, el turismo. El turismo sí, estamos por empezar un feriado nacional el día de mañana y se estima que las pérdidas pueden llegar a ser a 40 millones de dólares solo por este feriado. Y aparte de eso, se estima que más o menos las pérdidas actuales en total podrían estar por unos 200 millones de dólares de estos 17 días. Eso representa
un 0.3-0.4% del PIB, mientras que en el anterior paro y en los de 2019 y 2022 llegó a ser hasta de un 1% del PIB. Entonces, con todo eso podemos ver que no es tan fuerte en la ciudad, no se siente. Una de las medidas que se tomó fue justamente esta de mover la sede de gobierno, y de esa forma, bueno, pues los manifestantes no buscan llegar hasta el centro de la ciudad donde está ubicado el Palacio de Carondelet, el Palacio Presidencial. Ahora el tema sería que no sea creciente, porque se estima que la afectación de la eliminación del diésel es del 1.1% más o menos del costo del transporte. Pero claro, todos estos temas ya empiezan a afectar en la disponibilidad de alimentos, están desperdiciándose leche, por ejemplo, en grandes magnitudes ya, y todo esto sí podría llegar a un incremento mayor en el tema de precios de los bienes, de los productos de uso diario, ¿no? Claro. Paz, tenemos conocimiento, pero por favor tú nos amplías que también Ecuador está en una época preelectoral. Hay algunas elecciones previstas en noviembre, ¿es correcto? Sí, el gobierno ha decidido convocar a consulta popular. Por un lado, tenemos dos preguntas que requieren de un referéndum constitucional. La una es las bases militares extranjeras, y la otra es la suspensión del financiamiento estatal a partidos políticos. Con eso se enviaron 2 intentos de preguntas adicionales para la consulta popular que realmente no eran constitucionales, y al ser rechazadas en 2 ocasiones, pues el gobierno decidió que se vaya que la consulta también incluya la pregunta de si se quiere una constituyente. Entonces se adelantó, porque en principio se buscaba que sea en febrero del año siguiente. Ahora va a ser en noviembre, el 30 de noviembre se estima. Y sí, básicamente están estas 2 preguntas que les menciono, la de la constituyente y una adicional de la reducción del número de parlamentarios. Ok, bien interesante las propuestas. ¿Estas surgieron desde la gestión del presidente Noboa o se involucró alguna otra instancia para estas consultas? Básicamente son temas de gobierno. Las 2 preguntas iniciales salieron a partir de reformas legislativas, y como le digo, en esta parte de la consulta a la constituyente, se da en un proceso un poco de imponer por parte del gobierno quizás una puerta política o estratégica, justamente para poder también negociar un poco los temas del paro, y que un poco el paro también se reduzca en dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente en nuestra Constitución nos reconocemos como una nacionalidad pluricultural, en la que entran las distintas nacionalidades indígenas con sus distintos derechos, sus distintos sistemas de justicia. El rato que hay una constituyente, obviamente esto puede cambiar, y esto abre la puerta de negociación con el movimiento indígena bastante amplia, para justamente poder ir viendo temas, y que el tema de la eliminación del subsidio del diésel, de ciertos prebendas que quieren, por ejemplo, en los temas de préstamos agrícolas, sean mucho más negociables, que si no estaría abierta esta puerta de una posible constituyente en donde cambie todo ese régimen al movimiento indígena que ya existe. Paz, ¿cómo se encuentra la aceptación del presidente Noboa en estos momentos en Ecuador? Rondan las encuestas entre un 30 a un 49%. Ha bajado del apoyo inicial que tuvo en estas elecciones, que ya le dan el mandato del 2025 al 2029. Es lógico, digamos, es un desgaste normal. Habría que ver qué pasa. Ahorita no hay cifras actualizadas. Habría que ver qué pasa después de este paro. Y también qué sucede con el tema de que si efectivamente se da ya la consulta popular para el 30 de noviembre. Una de las
hipótesis con respecto a haber adelantado la fecha de febrero, que resulta mucho mejor porque tenemos elecciones adicionales, a hacerlas del 30 de noviembre, que implica todo un tema electoral nuevo, y eso implica costos. Puede ser justamente por el temor de perder más aceptación y que eso le afecte ya para posteriores acciones, principalmente por este tema de que se está llevando a cabo un enfrentamiento bastante fuerte hacia el narcotráfico y los grupos criminales. Claro. Bien, Paz, agradecemos bastante que nos hayas atendido. ¿Algo para cerrar la entrevista? Nada más mencionar que sí, efectivamente, tanto por la declaratoria de un conflicto armado interno, sí existe esta como exacerbación en las noticias con respecto a lo que está sucediendo. Esto sí nos ha afectado, por ejemplo, en temas de turismo local e internacional. Sin embargo, creo que ha habido también una estrategia política bastante... no sé si sólida, pero al menos focalizada, que ha permitido que esta vez la conmoción no sea mayor y que, bueno, efectivamente Ecuador pueda seguir establemente avanzando tanto en lo económico como en lo general social sin mayor inconveniente. Bien, Paz, muy amable, gracias, hasta la próxima. Un saludo.